Hola, ¿cómo está? Me llamo Pablo y hoy quiero hacer otro video para ustedes y hablar con ustedes sobre algo muy importante para mí. Y este tema es los desafíos que tienen los anglohablantes cuando ah, aprendemos otros idiomas. Por todo el mundo, los anglohablantes tienen una reputación como ser una gente quien no puede aprender otros idiomas. Mientras que la mayoría de los anglohablantes no pueden hablar siquiera un idioma a pesar de inglés, la mayoría de los europeos hablan dos, tres o posiblemente cuatro idiomas. Ah, Tenía un amigo de Alemania y me dijo que cuando era niño tuvo que aprender, creo que inglés como su primer idioma extranjero, y después de inglés tuvo que aprender francés y er, um, creo que posiblemente hubo dos o tres otros idiomas que tuvo que aprender también. Pero el pregunta es que ¿somos perezosos? Por somos significó que los anglohablantes. En este video vamos a discutir esta pregunta. Como la mayoría de las cosas en el mundo, la respuesta no es franco. Por supuesto, hay muchos anglohablantes quienes son perezosos. En este caso, razonan que no necesitan aprender otros idiomas. Creen que la mayoría de la gente en los países desarrollados habla inglés. Y creo que es un problema especialmente aquí en los Estados Unidos y posiblemente en Canadá también, porque somos aislados de los otros países. Es verdad que compartimos um, una frontera con México, pero es, es el único país donde no se habla inglés que compartimos una frontera, o con cual que compartimos una frontera. Pero posiblemente los británicos es más probable que tienen un conocimiento de otro idioma. Creo que en el Reino Unido tienen una historia de estudiando francés, y he escuchado que en el Reino Unido hay más gente quien está estudiando español también, pero hay menos gente quien está aprendiendo alemán. Posiblemente los británicos tienen una actitud diferente, pero creo que creo que es más probable que los estadounidenses, canadienses y australianos, no sé cómo decir la palabra para describir a alguien de Australia en español, lo siento. Pero creo que en esos tres países la mayoría hay más personas quienes son perezosos que en los otros países anglohablantes. Pero, para ser justo, en muchos países como Alemania, por ejemplo, es verdad que la mayoría de los habitantes hablan inglés a un nivel avanzado. Y es una cosa que muchas personas en el extranjero no realizan. Pero cuando los anglohablantes viajan a países como Alemania, donde la mayoría de la gente ya habla inglés, es muy difícil de usar alemán. Tengo amigos quienes estudiaron alemán aquí en los Estados Unidos, y cuando
viajan a Alemania y intentaron usar su nuevo idioma, los alemanes les respondieron en inglés. Pero puede ser algo muy, ¿cómo puedo decirlo? Puede ser muy frustrado. No sé la palabra de frustrating en español, pero puede ser muy triste para los anglohablantes quienes estudiaron un idioma por posiblemente un periodo de años, um, y cuando tienen la oportunidad de usarlo, la gente responda en inglés. Um, pero hay otros países desarrollados también donde la gente en su mayoría no habla inglés. Ejemplos de esos países incluyen lugares como Francia y Japón, países como este. Hace 2 años mi hermano viajó a Japón y se pasó 2 semanas en el país y me dijo a mi hermano que la mayoría de los japoneses no hablan inglés. Al menos no hablan inglés a un nivel avanzado ni intermedio. Um, pero um, hay otros países quienes son cuales tienen más gente que habla inglés que Japón, pero menos personas que hablan inglés como Alemania. En mi opinión, países como España están en el medio de países como Alemania y francés. Hace 2 meses estuve en España y cuando estuve en España, creo que la mayoría de la población no hablan inglés. Cuando estuve en Barcelona, había más gente que habla inglés, pero en Madrid la mayoría de la gente definitivamente no habla inglés. Y creo que la mayoría de la gente en Barcelona no hablan inglés tampoco, pero más personas en Barcelona que en Madrid hablan inglés. En este video no hablaré de los anglohablantes perezosos. Um, hemos, um, hemos hablado de estas personas antes, pero en lugar voy a hablar de las dificultades que tenemos como o cuando estudiando otros idiomas. Pero hay muchas dificultades que tenemos como anglohablantes que personas que hablan otro idioma no tienen cuando estaban estudiando otro idioma. En el caso de los anglohablantes, hay algunas barreras cuales nos impiden de aprender otros idiomas. Se pueden referir como barreras estructurales. ¿Cuáles son algunas de esas barreras? La barrera número 1. Inglés es el idioma más estudiado en el mundo. El hecho que inglés es el idioma más estudiado en el mundo es ambas una bendición y una maldición para nosotros. Es una bendición porque en casi todos los lugares en el mundo podemos encontrar a alguien quien habla nuestro idioma. Por ejemplo, a diferencia de los finlandeses, no necesitamos aprender otro idioma antes de que podamos funcionarnos en el extranjero. Al mismo tiempo, es una maldición. Aunque hable el idioma local, muchas personas
van a asumir que no puede y le hablarán en inglés. La realidad es que no va a tener la misma oportunidad de practicar otros idiomas como una persona de un país como Finlandia o Polonia, por ejemplo. En otras palabras, podemos decir que inglés es una víctima de su propio éxito. La razón número 2. En nuestras escuelas, las clases de los idiomas extranjeros apestan. La gran mayoría de los estudiantes en los Estados Unidos estudian un idioma extranjero en algún punto de su niñez. Hay muchos estudiantes quienes estudiaron idiomas como español por años y no pueden conversar en el idioma. Los libros son malos. Los ejercicios en nuestros libros no son bastantes. No tenemos muchos ejercicios de repetición. Creo que es una debilidad muy seriosa para nosotros. Por ejemplo, la mayoría de los ejercicios, sí, la mayoría de los ejercicios son ejercicios de conversación y no son aburridos. Pero de vez en cuando es necesario que sean los ejercicios aburridos. Los libros deben tener los ejercicios como, como yo hablo español, tú hablas español, etc. Los ejercicios de la repetición esos ejercicios son aburridos, pero son necesarios. Lo que estoy intentando decir es que los ejercicios de repetición son muy útiles para nosotros. La razón número 3. No hay tantas películas en idiomas extranjeros como hay en inglés. No hay otro país que tiene un Hollywood. Por supuesto, hay películas en otros idiomas, pero no son tan conocidas como las películas en inglés. Por todo el mundo, todas las personas saben de Hollywood, saben de las películas muy famosas aquí en los Estados Unidos. Pero no sabemos las películas famosas de países como, por ejemplo, Finlandia, Irán, o posiblemente la República Popular China o Japón. Es la realidad. Para encontrar esas películas, debe buscarlas. En países como Finlandia, un secreto cual ayudó a la gente allá de aprender inglés es el hecho que en Finlandia y creo que en los otros países escandinavos no se traducen las películas extranjeras. Se aparecen en televisión sin traducción ni subtítulos. Sería demasiado caro a traducir las películas en finlandés. Y creo que la mayoría de los canales no tienen los recursos para hacerlo. Por esa razón, los finlandeses desde la niñez, deben aprender otros idiomas para mirar la televisión en su propio país. Pero por supuesto, no se funcionaría aquí en países como los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Creo que ¿puedo ser la palabra de podridos? ¿Somos podridos? Posiblemente es la palabra correcta. La razón número 4. El costo. El costo de tomar clases
para aprender otro idioma es caro. En nuestras universidades es muy caro para tomar clases. En muchas universidades el costo puede ser más de $1,000. Las escuelas privadas y los institutos como Berlitz pueden ser más caros. Peor es el hecho que las universidades no tienen muchas clases durante las noches. Si trabaja, no puede caber una clase durante la noche en su horario, en la mayoría del tiempo. Las universidades no quieren tener clases durante las noches. Esas son algunas de las barreras que tenemos como anglohablantes cuando estudiamos otros idiomas. Inglés es una víctima de su propio éxito. Las clases de idiomas extranjeros en las universidades apestan. Hay una escasez de películas en muchos idiomas extranjeros. Finalmente, para tomar clases en las universidades, debe pagar mucho dinero. Ahora, no estoy diciendo que es imposible para los anglohablantes aprender otro idioma. Estoy aprendiendo español ahora. Hay muchos recursos disponibles para aprender idiomas extranjeros. Pero debemos buscar más que los hablantes de otros idiomas para encontrarlos. Por ejemplo, hice este video para practicar mi español. Tengo que ser creativo. No es mi propio. Y quiero enfatizar algo más. En hacer este video, no es mi propósito de ofrecer excusas por los anglohablantes quienes son perezosos y no quieren aprender otros idiomas. No estoy haciendo excusas para ellos, pero al mismo tiempo quiero que los extranjeros entiendan los desafíos que nos enfrentan cuando estudiamos otros idiomas. Hay una razón por qué los estadounidenses en particular no aprenden otros idiomas. Y cuando un estadounidense habla a usted en su idioma, es algo muy aterrador para nosotros porque pueden ustedes decir que somos estúpidos y no podemos hablar su idioma muy bien y podemos ser ridiculados. Pueden ridiculizarnos. ¿Pueden ustedes ridiculizarnos? No sé si es un verbo en español, pero voy a usarlo. Sí. Pero sí. Y tuve a propósito, tuve a propósito de discutir este tema con ustedes y como he dicho antes, estoy seguro que que me equivoqué mucho en este video. Lo siento. Um, Me siento tan nervioso y es muy tarde de la noche, pero al mismo tiempo quiero practicar mi español y um, yo sé que tengo un acento muy fuerte, tengo errores en mi gramática y en mi pronunciación también, pero para terminar este video quiero solo decir muchas gracias por escuchar, para escucharme o por escucharme y hasta la próxima vez. Adiós.